Bienvenidos chicos a nuestro canal Cyber Matemáticas, el lugar más divertido de aprender matemáticas. El tema de hoy es escala numérica. Escala numérica, definición. Sistema proporcional que se emplea para indicar la correspondencia entre el tamaño de un objeto sobre un plano y su tamaño real, también llamada escala. O sea, este tema trata de que a partir de un plano en papel conviertas a su medida original o también viceversa. En este caso tenemos ahí una medida, en este caso por ejemplo puede ser una medida de una casa o por ejemplo la Torre de Libertad de Estados Unidos, que es un tamaño grande, en este caso ponerle en algo pequeño, a escala pequeña. Su fórmula, esa es la fórmula. E es igual a D minúscula sobre D mayúscula, donde E es la escala, la D minúscula es el tamaño del dibujo y la D mayúscula es el tamaño real del objeto en este caso. Continuamos con la escala numérica. En este caso vamos a ver lo que es conversión de unidades de medidas de longitud. En este caso vamos a tener dos cosas, de que un metro equivale a 100 centímetros y de que un kilómetro equivale a 1000 metros. Son dos aspectos que tú vas a tener que en este caso tener muy bien en claro porque esos factores de conversión lo vas a ver más adelante. En este caso, en unos ejemplos que vamos a ver ahorita. Entonces tenemos en este caso un ejemplo de que nos dice que convertir 5 kilómetros a metros. Para esto vamos a tener que hallar por su forma equivalente. En este caso, ¿qué quiere decir? De que 5 kilómetros vamos a tener que convertirlo por su factor equivalente. O sea, para llevar de kilómetros a metros, ¿qué hago? Digo, un kilómetro equivale a 1000 metros, de esa manera. Entonces, ¿qué se puede hacer? Eliminar. ¿Quién voy a eliminar? Kilómetros con kilómetros. ¿Qué me quedaría? 5 por 1000. ¿Y 5 por 1000 cuánto es? 5000. O sea, ¿qué quiere decir? De que 5 kilómetros equivale a 5000 metros. Siguiente ejemplo. Nos dice convertir 10 kilómetros a centímetros. De igual manera, vamos a, en este caso, a desarrollar por mediante de su factor de equivalencia. De esta manera, de que 10 kilómetros, en este caso, tenemos que llegar de kilómetros a centímetros. Entonces, ¿qué hago? Digo, un kilómetro equivale a 1000 metros. De ahí que, digo, un metro equivale a 100 centímetros. Ahí está centímetro. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a eliminar, ¿qué? Kilómetro con kilómetro y metro con metro. Entonces, ¿qué digo? Multiplico 10 por 1000 por 100. De ahí que decimos que, de que 10 kilómetros equivale a 1.000.000 de metros. Siguiente ejemplo. Nos dice convertir 200.000 centímetros a metros. De igual manera vamos a hallar por su factor de equivalencia. Entonces, ¿qué hacemos? Digo, para eliminar el centímetro, ¿qué hago? Nos pide hallar metro. Entonces, ¿qué digo? Un metro equivale a 100 centímetros. De ahí que yo puedo eliminar centímetro con centímetro. ¿De qué hacemos? Dividir 200.000 entre 100. Lo cual quedaría de esta manera. De decir que 200.000 centímetros equivale a 2000 metros. Siguiente ejemplo. Nos dice convertir 6.500.000 centímetros a kilómetros. De igual manera vamos a multiplicar por su factor de equivalencia. De esta manera. Tengo centímetros, nos piden a kilómetros. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Eliminar centímetro. Entonces, ¿qué digo? Un metro equivale a 100 centímetros. Y para llegar al kilómetro, ¿qué digo? Un kilómetro equivale a 1000 metros. Entonces, ¿qué hago? Solamente elimino centímetro con centímetro y metro con metro. Entonces, ¿qué tenemos? De 6.500.000 dividido entre 100. Y luego ese resultado voy a dividir otra vez entre 1000. Lo cual nos quiere decir de que 6.500.000 centímetros equivale a 65 kilómetros. Luego de que nosotros tenemos que, en este caso, aprender a despejar fórmulas. Profesor, ¿para qué despejar fórmulas? Porque en este caso vamos a ver una fórmula, nos va a pedir un montón de problemas despejados para despejar, en este caso.
En este caso, por eso vamos a tener que aprender a despejar fórmulas. ¿Cómo hacemos? Entonces yo quiero que sepas una cosa, de que en una igualdad, en este caso, lo que está sumando pasa restando. También en una igualdad, lo que está restando pasa sumando. En una igualdad, lo que está en este caso, lo que está dividiendo pasa multiplicando y lo que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces, aprender solamente esos cuatro aspectos. Lo que está sumando pasa restando, lo que está restando pasa sumando, lo que está dividiendo pasa multiplicando y lo que está multiplicando pasa dividiendo. Son cuatro aspectos que tú tienes que saber. Entonces, en este caso, nos pide despejar B. ¿De quién? De una fórmula, en este caso que yo he inventado cualquiera. Esta fórmula. ¿Qué vemos ahí? SE está multiplicando. ¿Cómo pasa? Dividiendo. ¿A quién le va a dividir? Al A. ¿Qué sería? A entre E es igual a B sobre C más D. Luego, SD está sumando. ¿Cómo pasa? Restando. De esta manera, ¿a quién va a restar? Al A entre E. Menos D es igual a B sobre C. Luego, de ahí se aplica la propiedad de fracción mixta. SE va a multiplicar al D y luego pasar a restar al A. De esta manera. O sea, digo, A menos ED sobre E es igual a B sobre C. Muy bien. Entonces, SC está dividiendo. Pasa a multiplicar. ¿A quién? Al numerador que está de A menos ED. De esta manera. ¿Sí? Luego, acá se va a aplicar lo que es la propiedad distributiva. O sea, C por A menos C por E por D. Ya, luego de esta manera. Así. Sobre E. Y propiedad conmutativa solamente le he movido, ¿no? Digo, B es igual a ¿qué? A C sobre A menos CED sobre E. Sencillo, chicos, facilito. Siguiendo con la escala numérica, vamos a hacer una pequeña representación animada de una torre Eiffel, lo que es en Francia. Tenemos la torre original y una torre a escala, ¿sí? Tenemos dos personas, un ingeniero y un maestro, lo cual están en un debate. Dice el ingeniero, tenemos la torre Eiffel de París, tenemos que llevarlo a una escala reducida. Y luego pregunta el maestro, entonces tenemos que hallar a qué escala lo vamos a convertir. Ahí está, tienen una medida de escala, en este caso para llevarlo, lo que está en línea verde. Luego el ingeniero dice, para eso vamos a ver el siguiente ejemplo. Entonces, para calcular la distancia real, tenemos que recolectar los datos para reemplazar en la fórmula propuesta. Lo cual, en esta escala numérica, tenemos la representación animada anteriormente de esta torre Eiffel. Tenemos ahí el ingeniero con el maestro. Entonces dice, el ingeniero, tenemos la medida real de la torre Eiffel. Vamos a calcular su escala. O sea, la medida real en este caso de la torre es 300 metros. Luego dice, la escala de cuánto será, dice el maestro. Entonces dice el ingeniero, vamos a dibujar la torre Eiffel en un papel de 10 centímetros. De ahí, por fórmula, vamos a hallar su escala. Entonces dice, vamos a recolectar entonces los datos. Entonces el maestro dice, queremos recolectar los datos, en este caso. Tienes la torre de 300 metros y eso lo vas ¿a qué? A pasar en un papel de 10 centímetros. Luego, ¿qué? Recolectando los datos que tenemos. Tenemos por fórmula eso, donde que E es la escala, D minúscula es el dibujo de la hoja y la D mayúscula es la distancia real de la torre en este caso. Entonces decimos que D minúscula es el tamaño del dibujo, el D mayúscula es tamaño real del objeto y el E es la escala. Entonces, luego, la escala entonces va a ser igual a ¿qué? Al tamaño del dibujo, en este caso que es 10 centímetros de papel, sobre la tamaño real. En este caso el tamaño real de la torre, ¿cuánto es? 300 metros. Ahí está, la distancia real. Luego, ¿qué decimos? De que 10 centímetros sobre 300 metros. Entonces, ¿qué hacemos?
En este caso vamos a hacer el factor de igualdad o de equivalencia. ¿Qué digo? De que un metro equivale a ¿qué? A 100 centímetros. Así como visto anteriormente. ¿De acá qué hago? Voy a eliminar. ¿Quién elimino? Centímetros con centímetros. Entonces, ¿qué hago? 10 entre 100. Solamente elimino un cerito arriba y un cerito abajo, lo cual me quedaría 300 multiplicado por 10. O sea, prácticamente, en este caso, de esta manera. Y entonces acá también nos hemos olvidado de eliminar los metros con los metros. Y de ahí donde que tenemos 1 entre 3000. Entonces la escala es 1 entre 3000, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la escala entonces tomada de esta manera? Sería, por lo tanto, la escala será 1 de 3000, de esta manera. Entonces la escala sería tomada de esta manera, 1 de 3000. Sencillo, chicos. Seguimos, chicos, con la escala numérica. En este caso vamos a ver un problema de turismo en la libertad. Nos dice el problema, si Daniela parte de la Plaza de Armas de Trujillo a la Huaca del Higo y de aquí luego a la Ciudadela Chan, ¿cuál es la distancia geométrica total en kilómetros de este recorrido? O sea, cuando te dice la distancia geométrica total es como si fuera la distancia real que en este caso Daniela ha recorrido de la Plaza de Armas de Trujillo a la Huaca del Higo y de ahí a la Ciudadela Chan. En este caso tenemos lo que es la escala de 1 a 40.000. ¿Qué quiere decir? Un centímetro equivale a ¿qué? A 40.000 centímetros. O sea, un centímetro de recorrido que hace equivale a 40.000 centímetros. Entonces, nos dice, ahí está Daniela, lo cual parte de la Plaza de Armas de Trujillo, en este caso a la Huaca del Hilo. Lo cual en este caso hay un recorrido de, según el problema, de 10.5 centímetros. Ya. De ahí, de ese recorrido de la Huaca del Hilo a la Ciudad de la Chan, hay un recorrido de, en este caso, 4.5 centímetros. O sea, solamente es el tamaño del dibujo, en este caso, lo que hemos visto anteriormente, el tamaño de la hoja, ¿no? Entonces, solamente es una distancia, en este caso, el dibujo. Entonces, tenemos la fórmula E es igual a D minúscula, en este caso, que es el tamaño del dibujo, y la D minúscula es el tamaño real del dibujo, o el tamaño real del recorrido en este caso. Ahí está, donde la D minúscula es el tamaño del dibujo, la D mayúscula es el tamaño real del objeto, y E es la escala. Tenemos como dato, en este caso, de la Plaza de Armas, en este caso de Trujillo, hacia la Huaca, el Hilo, tenemos estos datos. Que la distancia en este caso es de 10.5 centímetros. La escala es 1 de 40.000. Entonces vamos a ver que tenemos que hallar su distancia geométrica o su distancia real. Luego tenemos en este caso, el dato de quién, de la distancia de quién, en este caso de la Huaca del Hilo hasta la Ciudadela de Chan. ¿Cuáles son sus datos? De que su distancia es ¿cuánto? 4.5 centímetros. La escala es igual, para este caso, 1 de 40.000 y tenemos que hallar su distancia real. ¿Cierto, chicos? Eso es sencillo, chicos. Siguiendo con la escala numérica del problema anterior de lo que es el turismo en la libertad, del viaje de Daniela, nos dice que de la Plaza de Armas de Trujillo a la Huaca del Hilo hay una distancia de, en este caso, 10.5 centímetros. Y también nos dice que desde la Huaca del Hilo hacia la Ciudad de la Chan hay una distancia de, en este caso, 4.5 centímetros. Lo cual en este caso tenemos como dato de la Plaza de Armas a la Huaca del Hilo, tenemos que la distancia en este caso es 10.5 y que la escala es 1 de 40.000. O sea, ¿qué quiere decir? De cada centímetro equivale a 40.000 centímetros. De ahí tenemos que hallar lo que es la distancia real. Entonces, vamos a reemplazar en la fórmula. En la fórmula nos dice la escala. La escala en este caso es que 1 de 40.000, o es decir también de 1 entre
40.000, así como el problema anterior. De ahí que nos dice que la distancia del dibujo, en este caso su distancia del dibujo es 10.5 centímetros. ¿Qué nos pide calcular? La distancia real, que es la D mayúscula. Donde que lo cual yo te enseñé antes lo que es despejar la fórmula. ¿Qué hacemos? Para que entiendas. Este D mayúscula está dividiendo. ¿Cómo pasa? Multiplicando. Aquí multiplica al otro lado de la igualdad, multiplica a 1 centímetro. Listo. Y este 40.000 centímetros está dividiendo. Pasa a multiplicar al otro lado. ¿Que multiplica a quién? A 10.5 centímetros. Donde que lo cual, este 1 centímetro, como multiplica al D, multiplica, lo que está multiplicando pasa dividiendo. O sea, va a quedar de esta manera. 10.5 centímetros por 40.000 centímetros sobre 1 centímetro. Luego, de que acá, ¿quién se va a eliminar? Centímetro con centímetro. Y vamos a tener que la distancia real es igual a ¿qué? A 420.000 centímetros. Pero esto que está acá tenemos que convertirlo ¿de qué? De centímetros a kilómetros por su factor de equivalencia. O sea, de esta manera. Tenemos que convertir de centímetros a kilómetros. O sea, ¿qué quiere decir? Para eliminar centímetro, ¿qué digo? Un metro equivale a 100 centímetros. Para eliminar el metro, ¿qué hago? Digo, un kilómetro equivale a 1000 metros. Entonces, ¿luego qué? Voy a eliminar ¿quién? Centímetro con centímetro y metro con metro. Una forma de dividir en este caso, cuando hay muchos ceros, ¿qué hago? Cuento los ceros del denominador. Digo, 1, 2, 3, 4, tiene 5 ceros. Entonces voy a correr acá 5 ceros, en este caso a 420.000. 1, 2, 3, 4, 5. O sea, sería la distancia real, ¿qué sería? 4,2 kilómetros. O también, si no, puedo dividir de cualquiera de las dos maneras. Donde que lo cual digo que de la distancia de la Plaza de Armas, en este caso real, hacia Huaca y Lilo, es 4.2 kilómetros. Ahora, tenemos que en este caso, como dato, para hallar en este caso la distancia real de dónde? De la Huaca del Hilo a la ciudad de La Chanchan. ¿Qué digo como dato? Que la distancia en este caso es 4.5 centímetros, la escala es 1 de 40.000 y tenemos que hallar su distancia real. Por fórmula tenemos que la escala es igual a ¿qué? A la distancia del dibujo sobre la distancia real. En este caso la distancia del dibujo es 4.5. De igual manera, este D está dividiendo. Pasa a multiplicar al 1 centímetros. Y este 40.000 centímetros está dividiendo. Pasa a multiplicar aquí a 4.5 centímetros. O sea, viene a ser despejando de esta manera. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hacemos acá? Vamos a eliminar ¿quién? Centímetros con centímetros. Y multiplico ¿quién? 4.5 por 40.000. Donde que la distancia real va a ser igual a ¿qué? A 180.000 centímetros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a convertir de centímetros a kilómetros por su factor de equivalencia. O sea, vamos a llevar de centímetros a kilómetros. O sea, ¿qué quiere decir? De que para llegar a centímetros a kilómetros voy a tener que eliminar centímetro primero. ¿Qué digo? Un metro equivale a 100 centímetros. Ahora quiero eliminar el metros para llegar a kilómetros. ¿Qué digo? Un kilómetro equivale a 1000 metros. Luego acá, ¿qué elimino? Centímetros con centímetros y metros con metros. Entonces, como le dije, la mayor forma de dividir, ¿qué sería? De esta manera. Elimino los ceros del denominador. Cuento los ceros del denominador. 1, 2, 3, 4, 5 ceros del denominador. Cuento arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Corre una coma. O sea, de esta manera, la distancia real es igual a ¿qué? A 1,8 kilómetros. O también, si no, puedo dividir. Puedo eliminar los ceros arriba y abajo. O también, si no, puedo dividir. De cualquiera de las dos maneras va a ser igual. Entonces, la distancia real en este caso es 1,8 kilómetros. O sea, ¿qué digo? De que de la Huaca el Hilo a la ciudad de La Chanchan es 1,8 kilómetros. Entonces me pide hallar el recorrido total. O sea, desde la Plaza Armas a la ciudad de La Chanchan. ¿Qué puedo hacer? Tengo que dividir las dos distancias. O sea, tengo que sumar las dos distancias. Sumando las dos distancias, ¿qué digo? Que 4.2 kilómetros más 1.8 kilómetros es igual a ¿qué? A 6 kilómetros. Sencillo, chicos. Sencillo, facilito. Seguimos con la escala numérica. Vamos a ver un ejemplo de Cusco-Arequipa. Nos dice, Diego mide la distancia geométrica entre dos ciudades en el mapa, Cusco y Arequipa. Si esta medida es de 3 centímetros,
cuánto mide la distancia geométrica real entre dos ciudades. O sea, entonces en este caso, Diego quiere saber cuánto mide la distancia real entre Cusco y Arequipa. Entonces, en este caso, la escala del problema dice que es 1 a 1.000.000. O sea, quiere decir, cada centímetro equivale a 1.000.000 de centímetros. Entonces tenemos lo que es acá la Plaza de Armas de Cusco, o la ciudad de Cusco también podemos considerarlo. Y de ahí tenemos lo que es la Plaza de Armas de, en este caso, de Arequipa, o también podemos considerarlo como si fuera la ciudad de Arequipa. Entre estas dos ciudades hay una distancia, lo que dice Diego, de, en este caso, 3 centímetros. Tenemos esa siguiente fórmula, lo cual acá está la distancia real que tenemos que calcular. Luego, en este caso tenemos como dato de la Plaza Armas del Cusco a la Plaza Armas de Arequipa. Como dato tenemos que la distancia es de 3 centímetros. La escala es de 1 a 1.000.000. Y tenemos que calcular en este caso la distancia real o distancia geométrica. Entonces, por fórmula tenemos de que en este caso la escala es 1 entre 1.000.000. Es igual a ¿qué? A la distancia del dibujo, que es 3 centímetros entre la distancia real. Como te dije, tenemos que despejar de la misma manera. Este D está dividiendo, pasa multiplicando. ¿A qué le multiplica? A 1 centímetro. Este 1.000.000 de centímetros está dividiendo, pasa multiplicando. ¿A qué le multiplica? A 3 centímetros. Luego, este 1 centímetro, como multiplica al D, si está multiplicando va a pasar dividiendo y va a quedar de esta manera. O sea, 3 centímetros que multiplica a ¿quién? A 1.000.000 de centímetros sobre 1 centímetro. Luego que de acá vamos a eliminar centímetro con centímetro y la distancia real nos va a quedar ¿qué? 3 millones de centímetros. Luego en este caso tenemos que convertir de centímetros a kilómetros. ¿Cómo convierto en este caso? Por su factor de equivalencia. De esta manera. Digo que 3 millones de centímetros, en este caso quiero llegar de centímetros a kilómetros. Entonces, ¿qué hago? Digo, un metro equivale a 100 centímetros, donde que centímetro con centímetro se van a eliminar. De ahí para eliminar el metro y llegar a kilómetro, ¿qué hago? Un kilómetro digo que equivale a 1.000 metros. Elimino metro con metro. Entonces, ¿qué digo? Elimino centímetro con centímetro, metro con metro. Y como te dije, puedes dividir o si no, eliminar ceritos. Contamos los ceritos entonces en este caso. Del denominador sería 1, 2, 3, 4, 5 ceritos. Entonces elimino 5 ceritos. 1, 2, 3, 4, 5. O sea, entonces, ¿qué digo? Que la distancia, en este caso real, de la Plaza Armas de Cusco hacia la Plaza Armas de Arequipa, o si no, desde la ciudad de Cusco a la ciudad de Arequipa, ¿es de cuánto? De 30 kilómetros. O sea, entonces, Diego, ¿qué va a decir? Allá, sacando su cuenta, Diego dice que de Cusco a Arequipa hay 30 kilómetros. Luego, en este caso, de que Diego sacó esa conclusión de que sí o sí la distancia de Cusco a Arequipa es de 30 kilómetros. Sencillo, chicos, muy fácil. Continuando con la escala numérica, en este caso vamos a tratar otro ejemplo que nos dice, en este caso, de Huaraz a las ruinas de Wilcahuayín. Nos dice el ejemplo. En un plano a escala de 1 a 50.000, la distancia entre la ciudad de Huaraz a las ruinas de Wilcahuayín es de 14 centímetros. ¿Cuál es la distancia geométrica real entre dos lugares? O sea, tienes que, en este caso, tenemos que calcular la distancia real que existe entre la Plaza Armas de Huaraz hacia las ruinas de Wilcahuayín. Tenemos como dato en este caso la escala de que es 1 a 50.000. Ahí está la Plaza de Armas de Huaraz. También tenemos lo que es las ruinas de Wilcahuayín. Ahí está. Entonces, este joven quiere saber cuál es la distancia real, lo cual en este caso tenemos una distancia de dibujo de 14 centímetros. Y luego esta fórmula, en este caso de la escala, para poder hallar la distancia real. Entonces tenemos como dato de la Plaza de Armas de Huaraz hacia las ruinas de Wilcahuayín. ¿Cuál es su dato? Que la distancia del dibujo es de 14 centímetros. De la escala que es 1 a 50.000. Y tenemos que, en este caso, calcular su distancia geométrica. Entonces tenemos
lo mismo que anterior. 1 entre 50.000, que es la escala, es igual a ¿qué? A la distancia de dibujo, que es 14 centímetros, sobre la distancia real que vamos a calcular. De igual manera te vengo diciendo, ese D, en este caso, está dividiendo, pasa multiplicando ¿a quién? Al 1 centímetro. Y ese 50.000 centímetros se está dividiendo, pasa a multiplicar al 14 centímetros. Entonces, ese 1 centímetro, como está multiplicando al D mayúscula, lo que está multiplicando pasa dividiendo. O sea, despejando de esta manera, vamos a tener así. D es igual a ¿qué? 14 centímetros por 50.000 centímetros entre 1 centímetro. En este caso, ¿quién se va a eliminar? Centímetro con centímetro, y voy a multiplicar ¿quién? 14 por 50.000. Lo cual la distancia, en este caso real, es de 700.000 centímetros. Luego, en este caso, vamos a convertir ¿qué? Centímetros a kilómetros por su factor de equivalencia. De esta manera. Digo, D es igual a ¿qué? A 700.000 centímetros. Yo quiero eliminar centímetros, ¿qué hago? Digo, un metro equivale a 100 centímetros. Y quiero eliminar metros, ¿qué hago? Digo, un kilómetro equivale a 1000 metros. Entonces, solamente ¿qué hago? Elimino centímetro con centímetro y kilómetro, o que diga, disculpe, metro con metro. Entonces, para poder hallar en este caso la distancia, en este caso puedo eliminar los ceros o también divido. En este caso vamos a eliminar ceros, ¿ya? Contamos los ceros. 1, 2, 3, 4, 5 ceros hay en el denominador. ¿Cuánto arriba? 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Entonces solamente, ¿qué nos quería? 7. Entonces la distancia, ¿qué sería igual? La distancia es igual a ¿qué? A 7 kilómetros. O sea, ¿qué quiere decir? Que la distancia de la Plaza de Armas a las ruinas de Wilcobain es igual a ¿cuánto? 7 kilómetros. Sencillo, chicos, fácil. Seguimos, chicos, con la escala numérica. En este caso vamos a ver el tema de área de la piscina. Tenemos el siguiente ejemplo. Dice, Pepito desea batir el récord mundial en construir una piscina de área rectangular. Ojo, de área rectangular. En el plano que se muestra a continuación. La piscina, señalada de rojo, tiene dimensiones de 6 centímetros de largo y 3 centímetros de ancho. ¿Cuál es el área en metros cuadrados de la piscina? En este caso, el área de un rectángulo, en este caso no dice área rectangular, es largo por ancho. Esa es su área del rectángulo. Entonces, tenemos esa piscina. Nos dice que está señalados de rojo sus dimensiones, largo y ancho. Luego, esa piscina lo vamos a plasmar en un rectángulo, pero en este caso tenemos su escala de esa piscina, que es 1 de 25, y plasmado en este caso a un rectángulo. De ahí tenemos que su fórmula es igual a que la escala es igual a que a la distancia del dibujo sobre la distancia real. Entonces ahí está la piscina en el rectángulo, lo cual dice su largo en este caso es ¿cuánto? 6 centímetros. Entonces tenemos como dato que la distancia del dibujo es 6 centímetros, la escala es 1 de 25.000 y tenemos que hallar su distancia real. En este caso, así como viste anterior, lo mismo. Dice, la escala es igual a ¿qué? En este caso la escala, que es 1 de 25.000. Es igual a ¿qué? A la distancia de dibujo, que es igual a ¿qué? A 6 centímetros sobre la distancia real. Decimos que ese 25.000 está dividiendo, pasa multiplicando ¿a quién? Al 6 centímetros. Y ese D está dividiendo, pasa multiplicando ¿a quién? Al 1 centímetro. Entonces, es 1 centímetro como multiplica el D, luego pasa a dividir. Lo cual en este caso, despejando el D, en este caso, ¿qué vamos a tener? D es igual a ¿qué? A 6 centímetros, que multiplica ¿a quién? A 25.000 centímetros sobre 1. En este caso se va a eliminar centímetro con centímetro y voy a multiplicar ¿quién? 6 por 25. 1000. Entonces multiplicando 6 por 25.000 sería, la distancia es 150.000 centímetros. Luego en este caso voy a convertir de centímetros a metros. Convirtiendo, ¿qué hago? Digo, la distancia en este caso, que es 150.000, para poder eliminar centímetro, ¿qué hago? Digo, multiplico un metro equivale a ¿cuánto? A 100 centímetros, lo cual elimino centímetros con centímetros y digo que la distancia, que es igual 1500 metros, que es la longitud del largo en este caso. Ese es el largo del rectángulo, en este caso de la piscina. De ahí que el ancho de la piscina, ¿cuánto es? 3 centímetros. Entonces, la distancia de la piscina, en este caso, del dibujo es 3 centímetros,
La escala es 1 de 25.000 y tenemos que calcular en este caso su distancia real. Donde que, lo cual, vamos a reemplazar todo eso en la fórmula, que es 1 entre 25.000 es igual a que a 3 sobre D. Lo mismo, ese D está multiplicando, no, disculpen, está dividiendo, pasa multiplicando al 1, y ese 25.000 está dividiendo, pasa multiplicando al 3. Donde que en lo mismo, en este caso vamos a despejar D. Despejando D, en este caso vamos a tener que 3 centímetros por 25.000 sobre 1 centímetro. Luego, centímetro con centímetro se va a eliminar y voy a multiplicar ¿quién? 3 centímetros por 25.000. Donde que en este caso digo que la distancia real es ¿cuánto? 75.000 centímetros. Luego tengo que convertir de centímetros a metros. Convirtiendo, digo, para eliminar ese centímetro, ¿qué hago? Digo, un metro equivale a ¿qué? A 100 centímetros. Elimino centímetros con centímetros y solamente corro los ceros. Veo el denominador, tiene dos ceritos. Elimino dos ceritos, me queda 750 metros. Esa es la distancia del ancho. Ahora, ¿qué hago para saber el área del rectángulo? Tengo que multiplicar a ¿quién? El largo por ancho. Entonces, en esa piscina que está ahí, ¿qué tengo que hacer? El área del rectángulo es igual a ¿qué? A largo por ancho. ¿Cuánto va de largo? 1500 metros. ¿Cuánto va del ancho? 750 metros. Multiplicando esos dos, me dice que el área del rectángulo es igual a ¿qué? A 1.125.000 metros cuadrados. Por lo tanto, el área de la piscina será 1.125.000 metros cuadrados. Sencillo, chicos, facilito. Muchas gracias, chicos. No olviden de suscribirse a mi canal Saire Matemáticas. No olviden que el esfuerzo y la perseverancia son las claves del éxito. Sigan adelante, chicos. Muchos éxitos.